¿Alguna otra pregunta? ¿No? Mateo 4. Estamos en Mateo 4, ¿se acuerdan? Vimos todo lo de la tentación. Y llegamos hasta el versículo 11, donde dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles. Y le servían, ¿no? Entonces, ¿qué tal les pareció la escena con Satanás con la Biblia bajo el brazo? ¿No? Todo lo que vimos la semana pasada era el diablo con su Biblia, ¿no? Y respondiéndole a Jesús, o tentando a Jesús con la palabra de Dios. ¿Y cómo le respondió Jesús? Con la misma Biblia. Con la misma Biblia. Entonces, ¿cómo debes andar tú? Con la Biblia. Con la Biblia. ¿Y cómo va a llegar Satanás? Con la Biblia. Con la Biblia. No. Entonces, ¿dónde vas a poder asegurarte que estás bien? Con la Biblia. Con la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que conocer? Leerla, la Biblia. Y conocerla. O sea, la tengo que apropiar, tengo que hacerla mía, porque si no, va a ser muy fácil que el diablo, ¿no? Que dice que se disfraza como ángel de luz, ¿no? Y aparte, pues trae la Biblia. O sea, ¿cuántas personas han caído en ese engaño? Porque alguien trae una Biblia y les habla acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué caen las personas? Por no leer. Y eso implica una ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, no seamos ignorantes. O sea, tú y yo tenemos hoy toda la escritura en la palabra, ¿no? En el teléfono, de una manera fácil y limpia, tú tienes la palabra de Dios para estudiarla, ¿no? Entonces, la única... Por eso es que salen diferentes doctrinas, ¿no? Claro, la única manera donde esto puede funcionar es saber que el diablo trae la Biblia bajo el brazo y que así se va a presentar. Entonces, yo necesito conocer la Biblia y las dudas que tenga, irlas aclarando para que no caiga yo en un error que muy fácil pueden venir y decir, pues aquí dice en la Biblia, mira, ¿no? Y entonces el diablo puede hacerte caer en eso. Ok, entonces Jesús sale victorioso del desierto, ¿no? Que fue nuestro último versículo, cuando dice que el diablo le dejó y se llevó su Biblia, y aquí vinieron los ángeles y le servían, ¿no? Entonces, bueno, podemos entender que pues Jesús ya, después del el ayuno de 40 días ahí en el desierto, Comió muy rico. Seguramente le trajeron todo lo necesario para comer y todo lo que necesita para mantenerse bien, ¿no? Pero Satanás va a volver. Satanás va a volver y va a hacer muchísimos ataques nuevamente, ¿no? Entonces, a lo que quiero decirte es, ok, hoy llegaste a la victoria, hoy tuviste victoria, Satanás va a revirar, o sea, Satanás va a volver a atacar y Satanás va a volver a buscar desviarte, ¿no? Si falló a la primera, él lleva 6,000 años tratando con la humanidad, no tiene ninguna prisa, sabe que va a volver a atacar y va a estar observando en qué momento flaqueas, en qué momento estás débil, ¿no? Para volver a atacar. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros siguientes versículos hablan de que Jesús inicia su ministerio, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver. Pero antes de empezar a ver esto, yo tengo que entender qué onda con el ministerio, ¿sí? No nada más el de Jesús, sino tu ministerio y mi ministerio. O sea, nos tenemos que preparar para el ministerio. Entonces, vámonos a 1 Juan 3, del 6 al 10. Entonces vamos a empezar con Andrea. Hoy vamos a leer mucho. Es que tengan sus Biblias listas. 1 Juan 3, del 6 al 10. Entonces el 6, Andrea. El 7, Lior. El 8, Yair. El 9, Glenda. Y el 10, Pato. 1 Juan 3. 1 Juan 3, del 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿No? Entonces está presentándose cuáles son los frutos y cuáles son las definiciones simples y básicas para identificar a un hijo de Dios o a uno que no vive de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Volver a atacar. Entonces, nosotros no es un ratito vivir para Dios, es una vida, o sea, es todo el tiempo, porque si no, nos vamos a empezar a alejar. Entonces, ¿qué es lo que nos exhorta Dios? Básicamente nos exhorta 1 Corintios 15:58 y 2 de Juan 8. Andrea. Vamos a ver a lo que nos exhorta Dios. 1 Corintios 15:58. Uh-huh. Listo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué nos hace que permanezcamos siempre en la obra del Señor? Que sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que nos mantengamos ahí, porque eso es lo que te va a guardar. Y 2 de Juan 8. Segunda de Juan. 8. Además tiene un capítulo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, al permanecer fieles, que es lo que nos exhorta Dios, es lo que nos va a llevar a mantener o a llevar un galardón completo, o un fruto completo, un premio completo, el día que vayamos a entregar cuentas a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el diablo va a buscar hacer? Apartarnos, separarnos, evitar que entres a tu ministerio, ¿ok? Con ese ministerio quiere decir trabajo, responsabilidad, ¿sí? Entonces el diablo, pues ya te convertiste, entonces pues ya, chin, ¿no? Ya se me fue, ya se me salió del redil. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Inutilizarlo, porque yo sé, o sea, yo, Satanás, ¿no? Yo sé lo que Dios puede hacer a través de un creyente, ¿sí? Que lo he visto por 6,000 años, como Dios salvó a la humanidad a través de Set, salvó a la humanidad a través de Noé, salvó a la humanidad a través de Abraham, a través de David, y cómo Dios ha usado personas para rescatar a la humanidad. Entonces, Él tiene un verdadero temor de que tú arranques el ministerio, ¿sí? El que Dios tenga preparado. Obviamente Él no sabe cuál es, pero sí sabe que si tú te pones en manos de Dios, vas a ser muy útil. Entonces, ¿cuál va a ser su principal ataque? Obviamente a ti, y su principal ataque es, obviamente, la iglesia. Entonces, vámonos a 1 Corintios 8, del 1 al 3. Entonces, el 1, Elior, 2, Jair, y 3, Glenda. 1 Corintios 2. No, 8. No, 1 Corintios 8, del 1 al 3. Ok. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Entonces, sabemos que no hay nada en lo que presenta Satanás, o sea, sabemos que en los ídolos no hay nada, pero no por eso que ahora sé, me vaya a envanecer, ¿sí? Porque lo que va a atacar el diablo en la iglesia va a ser eso. Va a ser, como este ya sabe, le voy a hacer creer que sabe mucho, o le voy a hacer creer que él puede hacer todas las cosas, o le voy a hacer creer que ya no necesita ir a la Biblia, o que ya no necesita depender de Dios. Entonces en la iglesia empieza a haber este ataque directo a las personas. ¿Para qué? Para que piensen que ya no necesitan de Cristo. Pero dice, al final dice aquí, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. O sea, el amor siempre va a estar correcto y siempre se va a manifestar de la manera correcta. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me acerco a los ídolos o me acerco a lo que yo creo que debe ser? Pues de aquí se generan muchísimas doctrinas equivocadas. No porque haya otra doctrina, o sea, hay una sola doctrina, pero hay muchas que la tuercen. Entonces, todo esto te genera perdición y todo esto genera problemas. Entonces, Satanás va a utilizar a estos creyentes
que vamos a ponerle entre comillas, pero es la realidad, porque son inmaduros y que no tienen doctrina, ¿sí? Entonces tú y yo lo que tenemos que aprender es a seguir a Dios y decidir descansar en los principios que vamos aprendiendo. No te tienes que saber toda la Biblia, obviamente sería lo ideal, pero lo que tienes que saber es que lo que te sepas vivirlo, para que eso te guarde en el amor de Dios. Porque el que tú sepas la doctrina no quiere decir que la vivas. Y Satanás le encanta eso, esos son los inmaduros. Ya sé que, yo voy a decir una cosa así simple, ya sé que no es bueno tomar, ¿no? Bueno, ¿lo vives? Entonces, como no lo vives, aunque sabes que no es bueno, pero sigues tomando, entonces Satanás ahí ataca. Entonces, no, pero no pasa nada. Total, Jesús tomó vino, ¿verdad? Y en la iglesia, no, pues podemos tomar, no pasa nada, el alcohol no hace daño. Es más, Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para sus problemas del estómago. Dios creó la vid, y es la vid, es del pueblo de Israel, y hay que tomar vino. O sea, entonces empiezo a justificar todo lo que yo quiero justificar para destruirme. Y entonces en la iglesia, pues va a haber unos que van a decir, oye, no, eso no está bien, y hay otros que van a decir, como son inmaduros, van a decir, no, sí, pues ya, aparte es bueno, y aparte, entonces empieza a crear división, ¿sí? Cuando la Biblia es perfectamente clara y específica que el tomar te hace daño y te destruye, ¿no? Y aparte lo vemos, ¿verdad? En las mismas botellas lo dicen, ¿no? Ya para el muy necio, pues ahí la botella se dice, esto te acaba y te mata y te destruye y te hace pedazos, ¿no? Y todos los que hemos tomado sabemos lo que pasa con eso. Entonces, ¿dónde entra la necedad? En aquel que dice que cree y que sabe, ¿no? Y así llaman a las drogas, a la inmoralidad, el cigarro, todo lo que sabemos que está mal, pero que lo vamos justificando si somos inmaduros. Entonces Satanás va a buscar, vamos a llamarle así, esas grietas o esos detalles para poder empezar a atacar. Y algo que le gusta hacer es aquellos creyentes que tienen cierta influencia, ¿no? Porque siempre hay el creyente acá, carismático, o sea, así, o el creyente que tiene gracia, y no necesariamente de Dios, los pone en ciertos lugares específicos donde sean influyentes o influencien de manera incorrecta a otros creyentes. ¿Ok? Entonces vamos a ver 1 Timoteo 3:6. ¿Tú leíste, Glenda? El último sí va. Pues vas, Pato. 1 Timoteo 3:6. Primero ese y luego vamos a con Pedro. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Entonces, un neófito es uno que cree que sabe todo, ¿no? Entonces no, ¿para qué? Pues para que no caiga en la condenación del diablo, ¿no? Si yo creo que ya no necesito nada que aprender, pues el diablo inmediatamente va a empezar a atacar. ¿Para qué? Pues ya ves, y eres lo máximo, claro, tú eres el mejor, ¿no? Tú puedes estar al frente de esto, es más, tú puedes enseñar a todos. O sea, me impresiona así muchísimos trabajos donde gente inmadura está a cargo de cuestiones donde influencian a mucha gente, y no porque ellos estén mal, sino simplemente les falta crecer, o sea, son inmaduros. Pero los mismos líderes que están llevando eso pues, son inmaduros. Entonces, pues un inmaduro que va a guiar, pues a otro inmaduro, ¿no? Y estos influencian no de la manera correcta el trabajo de Dios. Entonces Satanás es súper fan de eso, ¿no? Este creyente, pues no sé, ¿no? O sea, hay trabajos en iglesias, como son iglesias muy grandes, no hay un trabajo a detalle. Entonces, de repente, pues destaca alguien ahí por algo, ¿no? A lo mejor es muy extrovertido, o toma una decisión por Cristo clara, y se ve bien, y le empiezan a dar responsabilidades. Y ni siquiera ha madurado. Pero ya tiene responsabilidades. Y entonces van a llegar personas a preguntarle cosas. No va a usar la Biblia. No va a estar listo. Acuérdate que la tentación, vimos que lo que hay que hacer es la Biblia. No va a estar listo. Y entonces va a empezar a influenciar de manera incorrecta. Y no porque quiera, sino porque no sabe. ¿Sí? Y los que le están diciendo que está bien. Entonces no sea un neófito que pensando que ya no necesita que le ayude. O sea, Dios lleva trabajo y lleva tiempo en formar una persona, ¿sí? En madurarla.
en que crezca, en que pueda seguir adelante. O sea, no es fácil, no es, pues ya voy a hacer esto y ya, ¿no? Pues no, o sea, no es tan sencillo. Y menos que lleguen personas y te digan, oye, ¿qué hago con esto? Y que a veces el consejo que les des, pues influencie drásticamente sus vidas, ¿no? O sea, tú tienes que estar seguro y claro en la escritura para poder dar un consejo en base y con base a la escritura, ¿no? Y a veces decir, ¿sabes qué? Pues vamos a orar, no está claro, no le avances, espérate. ¿Por qué? Pues porque esto no está claro. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que seguir el plan de Dios para que Dios pueda trabajar en tu vida y entonces cuando llegue el tiempo, tomar las responsabilidades. Es como si en la carrera, ¿no? Ahora que vas a entrar a odontología, que el primer día te pongan un paciente y a ver, sácale los dientes y cúrale ¿verdad? Sí. Imagínate el paciente, oye, ¿este cuate tiene experiencia? No, entró ayer a la carrera. Sí. O sea, imagínate el paciente, ¿verdad? Lo que pasa es que en la iglesia no te dicen. Imagínate el estudiante, güey. No, pues el estudiante, ¿qué? Pues el estudiante la riega y pues ni modo, ya dejó chimuelo y sin dientes al otro, ¿no? Pero imagínate en la iglesia, ¿no? No, pues pregúntale a tal o ve con tal. Y pues tú dices, pues esta persona sabe, ¿no? Y resulta que no tiene ni la más remota idea. Que está igual que tú. Que está igual que tú o peor, ¿no? O está peor. O peor, claro, porque piensa que sabe, ¿verdad? Tú por lo menos estás preguntando, ¿no? Oye, pues no tengo idea, ¿verdad? Entonces, esto lleva tiempo. Entonces, Satanás se mete ahí. Entonces, cuando es un trabajo, por eso los trabajos deben de ser pequeños. ¿Por qué? Porque tú puedes atender en corto las situaciones de cada uno y puedes ir viendo los detalles de lo que tienes que hacer con la persona. Entonces, el discipulado lo que hace es trabajar en corto, ¿no? O sea, vamos a trabajar, a ver, ¿qué problema tienes? No, pues esto, vamos a hablar de esto, ok, vamos a ver. Los temas que vamos a ver en el discipulado hablan de temas así, en corto, puntuales, donde hay que resolver tal situación. Entonces, la persona que enseña es la que más aprende, porque empieza a saber cómo trabajar y cómo tratar ciertos puntos, porque más o menos se repiten las mismas cosas en todos, o sea, tampoco somos los únicos, ¿verdad? Más o menos todos tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones. Y aparte Dios va a traer personas que se parecen a ti en muchos sentidos, para que tú puedas entender lo que le está pasando a la persona, ¿verdad? O sea, si llegara a mí a preguntarme, Sir Lady no sé dónde de Noruega, que qué hace con, nada más tiene 20 millones diarios para gastar, o sea, ¿cómo le hace? Que no le alcanza, ¿verdad? Sí, entonces yo le voy a decir, híjole, pues 20 millones diarios para gastar, yo no voy a tener capacidad para entender lo que hace, ¿verdad? Entonces tendría que haber alguien que tuviera ese nivel de consumo, ¿no? Para entender a la lady que gasta 20 millones de pesos diarios, ¿no? Entonces, igual hacia el otro lado, ¿verdad? Si llega una persona, otra vez dice una persona, bueno, es que tengo una deuda de que no sé qué hacer y tú empiezas así con una deuda que no sabes qué hacer y tú te imaginas tu deuda, ¿verdad? Entonces, ¿no? Entonces te dice, no, pues es que debo 2,000 pesos, no sé qué hacer. Y entonces ya tú respiras, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tus niveles de deuda son otros tipos, ¿verdad? Pero pues así hay deudas de todo tipo, ¿no? Entonces, para que tú entiendas bien a esa persona, pues tendrías que tener el equivalente a que 2,000 pesos es una deuda grande, ¿no? Entonces, si tú no has vivido esa parte, no lo vas a entender. ¿Sí me explico? Es muy importante vivir todo lo que Dios va llevando. ¿Ok? Entonces, mi caso, pues yo no tenía, o sea, yo tenía deuda más que eso y con menos ingreso, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen, oye, tengo esta deuda, sí lo entiendo, porque yo ya pasé por esa parte, ¿sí? Entonces, Dios te va preparando para poder ser útil y poder ayudar. Entonces, vámonos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, del 16 al 18. Tú el 16, André el 17 y o el Leo el 18. Listo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las escrituras, otras escrituras, para su propia perdición. Entonces dice que hay cosas difíciles de entender. O sea, en la Biblia sí hay cosas que no están, no, y dice ahí así, ¿por qué dice? ¿No? Entonces tenemos que indagar y profundizar y meditar para entender. Entonces da una clave aquí, pero dice, los indoctos,
e inconstantes tuercen. Indocto quiere decir sin documentación, ¿no? Que no está documentado, que no está basado en la palabra. Y luego dice inconstantes, ¿sí? Entonces, una persona inconstante no es digna de confianza. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú trabajas en un lado, eso es el ejemplo más simple, pues tú estableces un contrato con la empresa que vas a trabajar o el negocio que vas a participar y esperan que cumplas ciertas normas y ciertas reglas y ciertos horarios. El que es constante, pues va a recibir los beneficios de trabajar. El que es inconstante, lo corre, ¿no? Entonces, alguien inconstante va a torcer las cosas. Alguien indocumentado va a dar quién sabe qué respuesta. Entonces aquí Pedro dice, dentro del grupo, dentro de la iglesia, hay muchos que dentro de los pasajes que no son fáciles de entender, los tuercen porque son inmaduros e inconstantes. ¿Ok? Luego el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces habla de los amados, habla de los creyentes. Entonces dice, no vaya a ser que te pierdas, que te seas arrastrado por causa de los inicuos, o sea, por causa de aquellos que no se quieren permanecer limpios. Algo inocuo es algo que está limpio. Alguien que no es inocuo, pues es alguien que está sucio. Entonces dice, los que no quieren permanecer limpios, te pueden llevar y arrastrarte a cosas equivocadas. Por eso hablábamos del ejemplo de que el diablo va a atacar a la iglesia, a los débiles, a los inconstantes, a los indoctos, a los inmaduros. Y el 18, ya para terminar esto. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿en qué tenemos que crecer? En la gracia del conocimiento de Jesucristo. ¿Dónde está el conocimiento de Jesucristo? En la Biblia. En la Biblia. No hay ninguna prédica que escuches, ningún estudio de discipulado, ningún convivio de jóvenes. En la Biblia. Aquí lo que hacemos es reforzar tu lectura, reforzar tu compañerismo con Dios, aclarar las dudas que surgen de tu lectura, ¿sí? O de las cosas que te van pasando en el día a día. Dices, pues esto me parece que tiene que ver con tal pasaje, ¿verdad? Y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estás para el monte, ¿verdad? Y resulta que andas confundido. Esto es normal porque somos inmaduros, estamos creciendo. Y Dios te está preparando. Pero va a llegar un día donde ya estás documentado, ya no eres indocto, ya te documentan, o sea, ya te dan tu licencia. Dios te dice, ya puedes irte solo, y llega un momento en que ya no eres inconstante, ya eres constante, o sea, ya dentro de un margen normal te mantienes ahí, ¿no? Ahí estás, ya no andas aventando picos ni dando volteones, ¿no? Ya está estable. Ya está estable, exacto, ¿no? Porque eso es a lo que vamos a entrar en nuestro capítulo 4 de Mateo, ¿no? Porque es cuando Jesús empieza su ministerio. Porque Jesús lo empieza, no porque Jesús necesitara todo eso, sino para que nosotros entendamos que nosotros necesitamos todo esto. Ok, vamos a ver a Marcos, vamos a Marcos 8, 32 y 33. Seguiría Yair y Glenda. ¿Marcos qué? 8, 32 y 33. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces, Pedro pues anda ahí resbalando, como siempre lo marcan sus cuates, los apóstoles, siempre lo andan balconeando. Y entonces él le dice a Jesús que no te entregues, ¿no? ¿Cómo te vas a morir? Entonces Jesús le dice, tú no pones los ojos en las cosas del otro. O sea, si yo no muero por ustedes, ya bailaron todos están mal. O sea, pon los ojos en la eternidad, pon los ojos en las cosas de Dios, ¿sí? Y le dice Satanás, ¿verdad? Oye, Pedro estaba poseso. No, era el adversario, ¿no?
Jesús entendía que el adversario estaba detrás de Pedro, susurrándole, sí, dile que no haga eso, porque si hace eso no va a resultar, ¿no? O sea, le estaba hablando a Satanás Sí, aunque obviamente, a través de Pedro. pues sí, porque el que está influenciando a Pedro, y Pedro se está dejando influenciar, Sí, claro. porque él no está entendiendo el ministerio de Jesús, ¿sí? Entonces, a veces, si no somos maduros, no vamos a entender el ministerio de la otra persona. Y tendemos a juzgarla y tendemos a decirle cosas, ¿no? Y resulta que en vez de ayudar, estamos cometiendo graves errores. Y vamos también a ver Lucas 22, 31 y 32. A ver, hijo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús va a interceder por nosotros, ¿sí? O sea, desde que nomás por él. O sea, en ese momento, en ese caso, ¿no? Porque Satanás continuamente está pidiendo la vida de todos los creyentes. En este caso nos pone la de Pedro, pues porque Pedro va a ser el oso más adelante, después de que Jesús le dice que no lo niegue, digo que lo va a negar, y Pedro dice, no, yo no te voy a negar, ¿no? O sea, ya te dije, o sea, Dios no miente, Dios es verdad, ¿sí? Entonces Satanás dice, pues con este cuate lo vamos a arrastrar. Entonces Jesús, ok, tu fe no va a faltar, yo ya rogué al Padre por esto, y cuando corrijas, vas a ser fortalecido, vas a haber madurado, ven y apoya a la iglesia, ¿no? Ven y apoya a tus hermanos, ¿ok? Entonces todas estas pruebas que Dios permite que nos pasen es para que maduremos. Y una vez vueltos, o sea, una vez dice, ay, sí, la regué, qué babas, ¿verdad? Dios, ya entendí, entonces ahora puedo ser útil y fortalecer a aquellos que están al lado mío. Ok, madurar a veces creemos que podemos tomar atajos. 1 Corintios 4, del 4 al 8. Listo, Andrea. 1 Corintios 4, ¿qué? Empiezas con el 4, del 4 al 8. Empiezas con el 4. Así pues, tengamos los hombres... 1 Corintios 4, 4, Ah, del 4 al 8. porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Uh-huh. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pero, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, y nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Uh-huh. Entonces todo procede de Dios, Dios es el que trae las ventajas, Dios es el que da la gracia, Dios es el que cumple el ministerio, Dios es el que te lleva. Entonces no pienses que hay atajos, ¿sí? O sea, es algo que tú tienes que ir viviendo, tienes que ir creciendo, tienes que ir apropiando. Esto no se da de la noche a la mañana, esto es un trabajo de Dios constante en la vida del creyente para que pueda crecer. Y la única manera es ceñirse a la palabra de Dios, porque lo que pasa y lo que sucede en la persona, el que lo juzgue es Dios, ¿sí? Entonces, el proceso de madurez de cada creyente Es diferente, pero también por su decisión, porque Totalmente. sea más constante, Claro. porque Dios, o sea, el crecimiento viene de Dios, ¿verdad? Pero de la decisión que uno ponga. Claro. O sea, siempre el crecimiento viene de Dios, pero ¿quién va a crecer? El que quiere crecer. Okay. ¿Y cómo quieres crecer? No endureciendo vuestros corazones, sino obedeciendo. Entonces, conforme yo vaya obedeciendo, es como más, vamos a decir, rápido voy a crecer. Una persona que no obedece, pues se queda así. Bebe.
Pero pues también influye mucho las vivencias de cada persona, No, ¿no? No necesariamente. no, porque pues el chiste es lo que Dios te va mostrando, tú lo vayas obedeciendo. Entonces, pues, si Dios te muestra A, pues obedezco A. Pero si me muestra A y no obedezco, así tenga toda la experiencia, O las circunstancias no vas a crecer. son muy malas. Sí, o sea, la circunstancia es una mala circunstancia. Lo importante es que tú obedezcas lo que Dios muestra, porque eso es lo que va a formarse en tu persona, porque lo estás apropiando. Entonces yo ya lo vi, se vuelve una convicción. Entonces esto es lo que te va a dar la madurez, la convicción en la palabra de Dios. Pero pues, si yo sé que mentir es malo, pero pues sigo mintiendo, pues ahí me voy a quedar atorado hasta que apropie eso. Mientras no lo apropie, yo no puedo crecer. ¿Por qué? Pues porque voy a seguir mintiendo, voy a seguir mintiendo. Y aparte le estoy diciendo a Dios, Dios, no es cierto. Mentir sí se puede. Bueno, pues claro que se puede, pero no quiere decir que sea correcto. ¿Sí? Y entonces me mantengo, entonces no puedo crecer. Y hay creyentes que se pueden quedar toda su vida así. Nada más son salvos como por fuego. ¿Por qué? Porque no quieren crecer. Entonces, no tiene que ver el tiempo, pero lleva tiempo. ¿Por qué? Porque pues nosotros vamos tomando decisiones y no tomas todas las decisiones el mismo día, ¿verdad? Ni Dios te muestra todas las cosas el mismo día, no podríamos. O sea, no, o sea, tan mal estoy. O sea, Dios te va a decir, a ver, mira, vamos a ver esta, ¿no? Vamos a empezar con esto. Ok, vamos a arreglar esto. Ya lo arreglamos, ok. Cimiento 1, ¿verdad? Ahora te voy a enseñar la que sigue, ¿verdad? No, pues ya estoy bien, ¿no? Entonces Dios no te va a abrir el telón de un golpe, ¿no? O sea, es como cualquier persona, o sea, ahorita que acaban de nacer tus sobrinos, pues no, tienes que ir de lechita, de poquito en poquito, y ahí van, ¿no? Y poco a poco van a ir creciendo, ¿no? Ya llegará el tiempo en que ya son personas adultas, ¿no? Pero lleva tiempo. Entonces, es igual. No quiere decir que espiritualmente sea exactamente igual, pero lleva tiempo. Entonces, habrá personas jóvenes en la fe, pero que han tomado decisiones definidas, lo cual los hace más maduros que una persona que lleva mucho tiempo en la fe, pero no ha tomado decisiones concretas. Entonces, pues, sigue siendo un bebé. ¿Por qué? Pues porque no entiende. Y no porque no entienda el concepto, sino porque no quiere dejar. Y ahí cada quien puede aventar. El abanico que el diablo te vende es interminable, ¿no? O sea, hay justificaciones, hay las que quieras. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos para terminar. Segunda de Timoteo 2, 14 al 26. Segunda de Timoteo 2, 14 al 26. Seguiría. ¿Quién fue el último que leyó? Pato. Entonces vas tú, Jacob. Sí, 14. Timoteo 2, 14, ¿qué? De ahí hasta acabar el capítulo. O sea, es que así se van. De corrido. Vámonos. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas,
sabiendo que engendran contienda. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿No? Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo todos los consejos básicos que tú y yo necesitamos saber para ser unos verdaderos discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿estás listo para tu ministerio? Esa es la pregunta. Porque lo que vamos a empezar a ver es el ministerio de Jesús. ¿Los vasos deshonrosos cuáles son? Pues hay vasos deshonrosos, hay vasos ¿Habla que... dentro de la iglesia? Como por ejemplo en la de Ruth, ya ve que Noemí que se fue y luego regresa. ¿Esos son ejemplos de creyentes que Dios usa como vasos deshonrosos? No, ahí está hablando de un ejemplo de una casa. Okay. O sea, hay vasos que se usan para las celebraciones y hay vasos que se usan para el diario. Esa sería nuestra traducción de hoy en día. A la coca. Okay. Pero no hay personas como vasos deshonrosos. No. O sea, hay personas que hacen deshonras Sí. y se pueden volver vasos deshonrosos en la iglesia. Pero pues tú quién eres para juzgar al otro. Okay. Pues si la persona la regó, pues ya perdónala y a lo que sigue, vámonos para adelante. Además, aliéntala a vivir para Dios. ¿Okay? Entonces, prepárense para su ministerio, porque lo que viene es súper importante. Y vamos a entrar al ministerio de Jesús, que es lo que va a arrancar ahorita. Mateo nos va a narrar. Bueno, Jesús empieza su ministerio, empieza su trabajo, empieza su servicio, empieza su responsabilidad. El servicio social. El servicio social ya lo hizo, ¿no? Ahorita ya entra la chamba de veras. ¿Ok? O sea, viene a pagar por los otros. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad de compartir estos principios, gracias porque tú tienes un ministerio para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos alientes a vivir para ti, nos hagas crecer en la gracia y podamos madurar según tu plan, Señor. Te pedimos por los que hoy no pudieron venir, te pedimos en especial por el papá de Yadira, Señor, para que haya salido bien, esté bien, toda la operación, y que todo esto lleve a toda su familia, Señor, a acercarse a ti y a decidir por ti, Señor. Te damos muchas gracias y te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.